dal vicario trae la masterclass. Bien, volvemos con el segundo bloque. Está muy fuerte, está. Con el segundo bloque del show de rugby, ya despedimos al querido amigo Merky. Y tengo que, hablar de una de las noticias de este fin de semana. Desgraciadamente, a sus 80 años falleció el ex entrenador de los Pumas, Alex Wiley. Es el primer entrenador de la historia de los Pumas no argentino. Esta es una definición con un poquito de trampa. Ahora les explico y les cuento un poco por qué. Porque no es el primer entrenador en sí que no sea argentino. Si no me equivoco, el primero es Isaac Van Heerden, que es el sudafricano. ¿Qué pasó? ¿Hay que acomodar a Marky? Dale. Es Isaac Van Heerden, que fue uno de los tantos gestores de los Pumas del 65. En este caso, Alex Wiley es el primer entrenador en jefe, es decir, el primer head coach puramente, el único al mando, obviamente con su staff y con su equipo, que era un buen equipo que tenía a su alrededor, como Bécar Varela, por nombrar alguno, Gonzalo Bécar Varela en este caso, y Alex Wiley es el primer entrenador que se encarga de los Pumas sin haber nacido en el territorio nacional y por lo tanto sin tener test matches con los Pumas, que es básicamente uno de los componentes que suele reiterar el entrenador de los Pumas promedio. El siguiente que de él fue Michael Cheika, que fue, nacido en Australia, mientras que otro que no tenía test matches con los Pumas, pero sí fue nacido en Argentina, es el Hugo Urcade, que no tenía test matches, pero igualmente fue entrenador de los Pumas. La verdad que es un entrenador muy importante para la historia del seleccionado nacional, porque entra en un momento donde comenzaba en la Argentina una transición del amateurismo hacia el profesionalismo. Alex Wiley entra con el Pelado Imhoff como entrenador, el padre de Juan Imhoff. El Pelado también fue jugador de los Pumas del 65 y demás. Y Alex Wiley ingresa haciendo hay un doble comando con el Pelado que a la larga termina dejando el puesto que tenía Don Orem, al igual que lo harían sus compañeros y más luego que también dejarían el cargo, como eran Pipo Méndez y, ya me va a salir el nombre, ahora no me está saliendo, y Tito Fernández, gracias, ahí está. Y Tito Fernández. No, es mi cabeza. Ahí está justamente Alex Wiley con el Pelado Imhoff. Y antes del Mundial 99, lo que era la previa del Mundial 99, Alex Wiley estaba en este triángulo de entrenador junto con Pipo Méndez y con Tito Fernández. A semanas del Mundial, diría a días del Mundial 99, los jugadores se enteran que estos dos que nombré, los dos argentinos, no iban a formar más parte del staff y el que iba a quedar a cargo para el Mundial era Alex Wiley. Eso fue un cimbronazo para el equipo porque claramente se hablaba de que los entrenadores que venían cumpliendo un ciclo, que ya habían estado varias veces al mando de la selección y demás, perdían ese lugar para dejárselo únicamente a un extranjero, lo cual era algo histórico y que además tenía cierta suspicacia porque recordemos, veníamos de un rugby argentino puramente amateur, donde todo se hacía ad honorem, donde todo se hacía sin la guita de por medio, y entre algunas cosas como por ejemplo lo era el 1-1, que favoreció bastante este tipo de cuestiones, la UAR se pudo permitir contratar a Alex Wiley, un tipo que había entrenado a los All Blacks, un tipo muy formado con test matches en los All Blacks. No le tocó la mejor etapa de los All Blacks, pero sí es un tipo que en el ambiente del rugby era bien considerado como alguien de avanzada, que le vino muy bien al rugby argentino, fue un poco el que logró hacer el clic entre el amateurismo y el profesionalismo, muy en línea con las necesidades que muchos de los jugadores de los Pumas ya tenían, porque algunos ya jugaban, por ejemplo, en Francia, entonces ya empezaba a haber esa transición y la exigencia empezaba a ser mayor. Argentina, como he dicho, había castigado mucho el profesionalismo y recién cuando la IRB, International Rugby Board, hoy World Rugby, acepta el profesionalismo después del Mundial del 95,
casi te diría que 4 años después, recién se empieza a acomodar y adaptar en todo este ambiente. Alex Wiley es la cara del cambio del profesionalismo en el rugby argentino. Es el primero que empieza a hablar de algunas cuestiones que los jugadores necesitaban y estaban viendo en sus clubes, ya no de origen, sino en Europa y en los destinos en los que estaban. Entonces se hace una figura muy importante. El 100% de los jugadores de la etapa del Mundial 1999 te van a decir que les gustaba Alex Wiley como entrenador, van a hablar, van a tener buenas referencias, también van a decir que es un calentón, muchos lo van a decir, Dice, ¿no? la cara lo dice todo, era un neozelandés bravo, de todas maneras era un gran entrenador y fue parte necesaria, diría yo, de lo que fue la gesta del Mundial de 1999, que tuvo a Gales como su sede principal y que fue el primer gran resultado de los Pumas. Así a grandes rasgos, el Mundial 99 arrancó bastante bien para los Pumas, que jugaron un Mundial con un formato distinto, donde el tercero mejor se clasificaba como una especie de, el tercero mejor de todos los grupos, digamos. claro, como un repechaje que era como una especie de octavos de final, pero que tampoco se le podía decir de esa manera porque no lo era. No jugaban 8 partidos. Exactamente. De hecho, los primeros se clasificaban de manera directa a los cuartos. Sí. Entonces era medio raro ese sistema. Por eso es que Argentina le gana a Irlanda, aquel partido conocido que defienden 9 minutos adentro del ingol. Es una gesta histórica. 28-24, ¿no? El resultado era. No me acuerdo el score exacto, pero sí que los Pumas defienden a destajo durante 9 minutos. Corto y espalda, ¿cómo es? Falso y espalda. Falso y espalda, aquella jugada que termina en el try de Albanese, que festeja haciendo el montoncito y demás. Y luego los Pumas acceden, ahí sí, por primera vez en su historia, pasa la fase de grupos, logran acceder a cuartos de final y pierden ante una Francia que tenía entre otros al padre de hoy en Tamac, por decir algo. La Pantera. La Pantera. Para hablar no solo de esta etapa, sino del recuerdo del gran Alex Wiley, tenemos del otro lado a alguien que es un referente de toda esta etapa, de la etapa de los 90 de los Pumas. Estamos hablando de Rolando el Yankee Martin. Yankee, querido, ¿cómo estás? A ver. Ah, ok, disculpa. Bueno, ya lo vamos a conectar, pero bueno, cuestión, vamos a hablar con el Yankee Martin de toda la etapa previa al Mundial 99, que fue bastante escandalosa, porque es cambiar un staff de entrenadores que venía laburando a días nada más del Mundial, pero que eso logró alinearle los patitos también al equipo, que a pesar de todo eso logró un gran resultado que fue histórico. Sí, muchos hablan de un cambio de chip también. Bueno, ahí se lo vamos a preguntar. Yankee, querido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, muy contentos de tenerte. Contanos Bueno, un poco muchas de cómo fue esa previa del Mundial 99, un poco enquilombada, ¿no? Sí, sí, la verdad que empezó súper difícil, pero bueno, creo que eso nos sirvió para hacernos fuertes. Entrenamos muy duro en la parte física y nada, creo que después con Alex pudimos plasmar todo lo que habíamos empezado a entrenar y nada, esa preparación física nos ayudó muchísimo, pero sí, la verdad que empezó media complicada la cosa. ¿Cómo era Alex Wiley como entrenador? Mira, Alex era primero un tipazo, después fue un entrenador que confió en nosotros desde el minuto cero, o sea, apenas llegó, nos inculcó de que nosotros podíamos jugar mucho mejor al rugby, que nos tenía mucha fe para crecer como equipo, para jugarle a las potencias de igual a igual. Creo que ese fue su primer gran legado, haber confiado en nosotros y nada, y a poquito nos metió disciplina, nos metió rugby, nos metió ganas de crecer en todo y nada, por eso creo que tuvimos el mundial que tuvimos. Se convirtió un poco en un cambio, un estilo de cambio de chip, de un poco más amateur a algo más profesional en cuanto a los Pumas. Sí, sí, sí. Era justo ahí el cambio del amateurismo al profesionalismo. Ya había algunos jugadores que jugaban afuera, pero bueno, la mayoría estaba acá en Argentina.
pero la forma de entrenar, la forma de ser disciplinado fuera de la cancha y dentro de la cancha también, por supuesto, hizo que nosotros crezcamos como equipo, crezcamos, arrancamos y siempre fuimos para arriba, no, la verdad que no paramos. La verdad que Alex en eso fue el motor y nada, por eso hoy su pérdida para nosotros fue un día especial, lo hablamos en el grupo y la verdad que todos lo lamentamos muchísimo. Si tuvieras que dejar, por lo menos de forma gráfica o en una frase, ¿qué le dejó Alex Wiley al seleccionado argentino, a los Pumas? Nos dejó creer muchísimo en nosotros. Yo creo que eso fue lo más importante. Nos hizo creer que podíamos jugar de igual a igual con las potencias y bueno, lo logramos. Nos costó mucho esfuerzo de parte nuestra, pero él fue sin dudas el impulsor de eso, así que tenemos todo ese recuerdo, digamos, si hablas con cada uno vas a ver que te va a decir eso. Me dijiste algo así como de un grupo, ¿qué tienen? ¿Un grupo del Mundial 99? Sí, sí, tenemos un grupo, estamos conectados, no, nos juntamos a veces, 2 o 3 veces por año, así que no, sí, seguimos manteniendo ese grupete que las anécdotas son cada vez más divertidas. Me imagino. ¿Y con Alex tenían contacto? Yo lo intenté contactar y era muy difícil, tuve que hablar con la mujer, no te respondía. ¿Ustedes tenían más vínculo directo con él? Sí, algunos de los chicos creo que tenía, pero es como vos decís, era difícil, estaba en su mundo. Hablamos con la hija un par de veces, pero nada, siempre preguntándole a ver cómo estaba y nada, siempre, digamos, tratando de por lo menos saber qué era de su vida, pero nada más que eso, ¿no? Era un tipo muy especial en ese sentido, ¿no? Era muy tranquilo, muy de su casa, muy de estar muy adentro, pero obviamente lo recordamos con muchísimo cariño. Era como granjero, ¿no? Vivía como en una Sí, granja. sí, sí, era medio, a ver, era una persona súper frontal, parecía rústico, pero era un tipo que tenía un corazón enorme. Yo creo que se enamoró del rugby argentino, se enamoró de los Pumas y dio todo. Y la verdad que era un tipazo. La verdad que la partida de él hoy en el grupo fue el tema en común. ¿Te acordás de lo último que hablaste con él o de alguna charla significativa que hayas tenido con él? Eh, Tuve una charla muy linda eh, después del partido, del partido con Samoa en el Mundial 99 y la verdad fue una charla que a mí me gratificó haberla tenido con él. Y nada, obviamente son cosas que me guardo, pero sí fue una charla súper especial y la recuerdo perfectamente. Bueno, mucho se habla de ese entretiempo de Samoa donde luego en el segundo tiempo ustedes hacen, no sé si 30 puntos y quizás hace la mitad o un poco más. Eh, Y hay varias versiones. Algunos dicen que llegó al vestuario y los puteó a todos y algunos dicen que no dijo nada. ¿Podés darnos luz sobre esas versiones? no, yo te diría que no nos dijo. Nos dijo de todo. Y bueno, por suerte pudimos reaccionar y nada, por eso nadie nos tenía más fe que él, así que por eso lo queremos tanto. La verdad que nos dijo lo que nos tenía que decir, de la forma y en el momento que nos lo tenía que decir, y por suerte pudimos reaccionar y nada, y dar vuelta a ese resultado que parecía complicadísimo. Claro. ¿Les hablaban inglés a ustedes o se aprendía algunas palabras en español? No, no, nos hablaban inglés, teníamos un traductor que era de Newman, que le decían canguro. Ujú. Y nada, así que nos manejábamos con la traducción y bueno, había muchos de los chicos que hablaban muy bien inglés, así que digamos, eso no fue un impedimento para estar siempre en contacto, charlando, fuera de rugby, fuera de la práctica de rugby también, se sentaba en la mesa y nada, tratábamos siempre de sacarle algo. La verdad que era un tipo que sabía todo, pero también transmitía de una manera formidable.
Me imagino que vos bien hablabas inglés porque si no, yankee, ¿por qué te dicen si no? O sea, viviste en Estados Unidos, algo inglés quedó. No, la verdad que no. Hablo pésimo inglés, hablo como un indio. Me vine a los 6 meses a vivir a Argentina, con lo cual mi inglés es malo, malo. Así que nada, pero le ponía ganas para tener esas charlas y nada, más o menos me podía comunicar. Y Así lo- que, pero bueno, eso soy yankee, pero cero, cero inglés. ¿Quedó el pasaporte por lo menos? Quedó el Ahí va, pasaporte y nada. Y yo siempre digo que soy el yankee que mejor habla castellano. claro, Sin acento, sin nada. Si es lo un ves de hecho ese facto. lado, Los reproches del entretiempo que tuvo Alex Wiley fueron en inglés y traducidos o la puteada de sonido universal. no, no sé qué carajo dijo, pero se entendía absolutamente lo que tenía que decir. La verdad que fue todo en inglés, pero fue una cara terrible de Alex, así que se entendió perfecto. Perfecto. Sin saber Eh, inglés se entendió perfecto. para ir cerrando, ¿qué quedó después de ese Mundial 99? ¿Y qué significó para vos puntualmente la Pumamanía posterior? Mira, creo que fue la primera vez que clasificamos, digamos, los Pumas a un cuarto de final. Se pasaba de ronda por primera vez. La verdad que para nosotros fue algo espectacular. Si vos ves cómo arrancamos, todo parecía que no, nos volvíamos en primera rueda, pero bueno, tuvimos eso de unirnos, de meternos y la verdad que fue un mundial que obviamente nos quedó grabado a todos, lo de esa generación. Seguimos muy en contacto y eso te lo da cuando vos tuviste un mundial donde todos pusieron el 100% y más y bueno, creo que fue un regalo que nos hizo el rugby a los que estuvimos ahí. Bien. ¿Y estás entrenando en algún club? ¿Por dónde andás ahora? Sí, entreno la menor de 22 del SIC. Ujú. Así que ya desde el año pasado, así que tranquilo ahí, en el San Isidro Club. Claro, pues estabas en citas en un momento. Sí, sí, estuve varios años y ya hace un par de años bueno, no dejé citas y bueno, me reincorporé al ciclo. Bueno, Yankee, muchas gracias. Gracias por tu tiempo y bueno, más que invitado a contar estas anécdotas también acá con nosotros en el estudio en algún momento. Dale, gracias, un placer y bueno, que terminen bien el programa. Un Bueno, abrazo muchas para todos. gracias. Muchas gracias. Pasó con nosotros Rolando el Yankee Martin, ex Puma, guerrero de 1000 batallas, Tremendo. una de las grandes caras del rugby de los 90, Y personalidades también. personalidades también. Un tipo simpático y gracioso, ¿eh? Muy simpático y gracioso tuvo sus apariciones en Showmatch. ¿Te acordás? ¿Te acordás? No le preguntamos de eso. Preguntamos, ¿Cómo pero- no? Video match en ese entonces, ¿no? Videomatch. 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 Bueno, queda pendiente para cuando venga acá. Lo Venga, repasamos el año pasado, ¿no? Que el rugby en la tele, o Sí. era con Pachu, que lo vimos. Las dos veces Ahí está. lo vimos. Sí, sí, muy, Divertido. muy gracioso. Ahora ya tenemos otro bombazo, ¿no? En breve. Bombazo. En breve, sí. ¿Estás hablando? Sí, no tuve respuesta. Ajá. Esa es la realidad. Hoy estamos sin producción. Quiero que la gente lo sepa que estamos haciendo una producción en vivo. Entonces es como bueno. Multitasking. Bastante. Sí, 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 sí. Estamos a 17 manos, básicamente. Total. Bueno, en resumen, nada, lo que estábamos hablando previamente, falleció Alex Wiley a sus 80 años en Nueva Zelanda. Corrió la noticia, vos te llegó, ¿estabas viendo Sharks? Me llegó la noticia, hora argentina, más o menos 11:30, 11:40. Me enteré a través de la transmisión de los Miami Sharks. Te lo comuniqué automáticamente. Y creo que me llegó bastante temprano la noticia, Sí. porque creo que fue ayer Y todos en la noche. publicaron tarde, salvo nosotros, todos publicaron tarde. Sí, sí, sí. Así que sí, me llegó la noticia. Un entrenador que cambió una era definitivamente, ¿no? Uno puede recordar a Graham Henry también, pero Alex Wiley es uno que tuvo un impacto fuerte en el rugby argentino. Y bueno, ya justamente Yankee Martin, una de las grandes personalidades de rugby, te lo está confirmando. Creo que es un poco así, ¿no? Sí, Félix, sí, sí. ¿sentís que no habría sido posible un Michael Cheika sin un Alex Wiley?
Buena pregunta. Yo creo que un Alex Wiley tenía que llegar sí o sí. Era necesaria la aparición de un Alex Wiley. Los jugadores, esto creo que sacando, o sea, no es necesariamente los Pumas, ¿no? O sea, esto se da en todos los órdenes de la vida, creo yo. Avanzar y progresar es algo normal, es algo lógico, te diría. Los Pumas estaban en ese proceso, pero fundamentalmente algunos de esos jugadores estaban en ese proceso. Y me parece que, y es algo que, no me gusta la palabra, pero es algo que creo que se da naturalmente, que hay un momento donde lo que hay no es suficiente. Me parece que, si bien, no sé, todos estos entrenadores que yo mencioné previamente habían sido Pumas, y la verdad que han llevado la camiseta lo más alto que pudieron durante mucho tiempo, creo que se había llegado tan alto que su conocimiento, lo que le podían transmitir a los jugadores, sus experiencias, tenían ese límite. Y el jugador argentino que de a poco empezaba a profesionalizarse, de hecho, post Mundial 99, muchos de esa camada, que ya tenían 23, 24, 25 años, se van a jugar a Europa. O sea, incluso los que no eran esa camada top, como que ya estaban en Europa, Pichot ya jugaba en Europa en ese momento. Luego hay una segunda camada que viaja, y luego del Mundial 2003 no había ningún jugador que esté en el amateurismo con la camiseta de los Pumas. Mínimamente se iban un poquito antes, pero ya empezaban a estar en el círculo profesional. Entonces, me parece que al jugador que ya se empieza a empapar de todo eso, que ya empieza a ver la diferencia, porque recordemos, los Pumas en el 97 tienen durísimas derrotas contra los All Blacks allá. De hecho, hay un, no lo charlamos con el Yankee, pero hay un hotel en Oakland donde básicamente hay 5 jugadores que dicen: muchachos, esto no da para más. Después de comerse casi 100 puntos con los All Blacks, es el día que los de negro dicen: le vamos a perdonar la vida para no hacerle 100 puntos a esta gente. Y al año siguiente, en el 98, los Pumas juegan con Japón, con varios debutantes, entre ellos el querido Gaby Boca, y se comen también una paliza de Japón. Entonces, en ese momento, medio que cae la ficha de: che, hay algo que tiene que cambiar. Entonces, esto, quiero decir, yo no había ni nacido, ¿no? Es información, digo. Pasa seguido que en los años o cuando se acerca el proceso mundialista es como que estás en urgencia y querés meter un sacudón si las cosas no vienen. Total. Y sí, es como decir, bueno, es ahora o nunca, digamos. Es un poco lo que resuena en la cabeza. Yo tengo una pregunta para vos. Quiero lo Sí, último, cerralo. que es: si nosotros empezamos a escuchar que en todo el mundo del rugby se habla de algunas cosas, y nosotros en el club no le estamos haciendo, y vemos que nos quedamos atrás, y todos los clubes lo hacen, bueno, lo mismo pasa internacionalmente. Total. La exigencia, lo que tenemos para pedir, y empieza a ser otra. Y por ahí una vieja guardia, un tipo de por ahí 70 años, y ya le cuesta llegar al pibe de 20. Bueno, por ahí era lo mismo. Me parece que viene por ahí. Decime. Es un poco como fusilar el progreso, creo yo, de alguna manera. Yo tengo una pregunta a vos, que para los que no saben, Félix es un erudito de este tema, de este concepto, porque lo estudiaste mucho. Me interesé muchísimo previamente al Mundial. Sí, pero como este momento del 99, que muchos probablemente no están al tanto, muchos sabemos del 2007, muchos sabemos del 2015, muchos sabemos hasta incluso del 2011, 2003, pero el 99 tal vez no muchos saben, obviamente los que lo vivieron, pero vos te interesaste mucho, y yo te pregunto, el concepto de Alex Wiley, es decir, un entrenador extranjero en un país, digamos, que no es su país de origen, ¿era usual en ese momento o tampoco? No, y en Argentina menos. En Argentina sin dudas, pero Sí. mi pregunta es, ¿esto fue un hito a nivel mundial? Es una buena pregunta. Por ahí no lo sé. Ok, Ahí te acepto que me cagaste un poco con la pregunta. Un francés. Pero es muy probable que haya sido algo. Lo que pasa es que Argentina siempre fue receptivo a este tipo de cuestiones. Lo que siempre estaba como contrapunto era la cuestión profesional. Claro. Entonces, para Argentina no estaba mal en sí que te vengan a ayudar desde afuera. De hecho, si bien había rispidez, se hizo, y los mejores años o grandes años han sido con la compañía de gente del exterior. Es verdad que la cuestión profesional me parece que fue lo que
termina de cambiar un poco el juego, ¿no? Desde ese momento, me animo a decir, es el último entrenador amateur de los Pumas. Claro. O sea, que no cobra, que no... Alex Wiley cobraba por días, es decir, lo mismo que hizo Cheika. Cobraba por los días que trabajaba y Claro, no era estaba 24/7 en Casa Pumas, lo que sería Claro, por hoy. eso Cheika podía estar en el Líbano y demás. Por eso Cheika iba y venía, porque tenía un contrato que era los días que eran etapas previas al partido. Era prácticamente con la misma lógica que hoy se hacen las citaciones. Vieron que los Tal jugadores llegan una semana antes, 2 semanas antes, y en fin. Bueno, así funcionaba el contrato en ese momento. Me parece que sí es un game changer. Eso. Sí, Y además, perdón, es un momento importantísimo porque no todos los jugadores, pero gran parte de esos jugadores conforman la camada de los grandes que juega el Mundial del 2007. Entre ellos Pichot. Tal cual. Tal cual. Es como que de alguna manera la formó directamente y llegó y les trajo a los jugadores más chicos en ese momento el profesionalismo, la manera diferente de ver el rugby, cómo se mira un poco Nueva Zelanda, que era en este momento el máximo campeón. Y de alguna manera, o no sé si el máximo campeón, pero uno de los mejores equipos del mundo, y hacer que jugadores como Pichot lleguen a una edad madura, profesional y demás, transmitía que a los demás, ya jugadores más jóvenes, como por ejemplo puede ser Juan Hernández en ese momento, lleguen en óptimas condiciones y nutran al plantel para que después en 2007, digamos, creo que el 2007 no fue una casualidad. No, Básicamente. de hecho es un componente necesario y fijan un estándar que, bueno, ahora que no estamos en etapa mundialista, por ahí nos queda un poco lejano, pero un mundial en el que los Pumas no pasan a cuartos de final es catastrófico. De hecho, lo vivimos en 2019. O sea, los Pumas que no logran superar a Francia y después pierden ese partido con Inglaterra y quedan afuera en fase de grupos, es inaceptable para el rugby argentino. Bueno, hasta el Mundial 99 eso era moneda corriente. Y de hecho, ese partido del que hablan con Samoa, que durante muchos años previamente no se llamaba Samoa, sino se llamaba Samoa del Oeste, Western Samoa. y Western. a partir de ese momento es que se empieza a llamar solamente Samoa, Y ahí es cuando se le gana por primera vez. se le gana por primera vez a Samoa y se pasa por primera vez de fase de grupos. Ese partido del que hablaba el Yankee es un partido que arranca, no me acuerdo los números exactos, pero era como yo les dijera 30-6, una cosa así. Y los Pumas lo dan vuelta, no me acuerdo los números, pero Quesada hace 20 y pico de puntos con el pie, fue el goleador del torneo. Sí. Y el Mundial 99 lo que creo es eso, es como que fija estándares para el resto de la historia. Quesada es la primera vez que un argentino se transforma en el goleador de un Mundial, luego lo haría Nico Sánchez, entonces es como, bueno, ¿contra qué nos comparamos? Bueno, ese fue el parámetro de todo. Se jugaron solo 10 mundiales en la historia, Sí, es muy muy poquito. muy poco. Entonces, haber tenido uno de esas características, a no tanto de haber empezado, porque el primer mundial fue en el 87, o sea, Así es. 12 años nada más de mundiales en el rugby. Este es un deporte también que en algunos puntos fue bastante troglodita respecto del profesionalismo. No querían hacer mundiales porque era un símbolo de profesionalismo. Imagínense lo que estaba a la cabeza Y nació, sí. del rugby mundial, no argentino, mundial en esa época. ¿Qué onda, Revol? Porque ya no tengo más para hablar de este tema. No, yo iba a sumarle, no hubo respuesta todavía. Pero bueno, nada, en cuanto a eso que decís, y en cuanto a lo troglodita que fue el deporte en general, el rugby creo que o sea, nació siendo básicamente también, además de las casualidades de la vida, de cómo nació siendo un deporte como para educar a los niños en las escuelas también. Y un poco creo que le costó por ese lado llevarlo del profesionalismo, llevarlo a lo popular, llevarlo, y tal vez se vio llevarlo un poco a esa indisciplina que no le gusta al deporte. Después fue progresando y quería hacer un asterisco que me llama Una postillita, decimos. una postillita. Me llama mucho la atención, por ejemplo, no se le había ganado a Samoa desde en 1999, es la primera vez que se le gana a Samoa. Ahora, me llama mucho la atención cómo nunca se le ganó a Samoa en la vida y en 1999 se le gana por primera vez. Hoy en día Samoa es inconcebible que se le pueda ganar a los Pumas. Sería una derrota estrepitosa
si perdemos con Samoa. Bueno, ¿te acordás lo que fue viendo que nos juntamos en lo de Marque a ver el partido de los Pumas Samoa? Que Sí. si Es que perdían sí. nos arruinaban el viaje Era un al poco Mundial. parecido a lo que pasó en 1999. Sí, La diferencia es que Samoa no era el mismo Samoa en ese momento, o los Pumas no eran los mismos Pumas. Yo creo que... Ese Samoa te cagaba a trompadas. ¿Te Directamente. acordás lo que era? Te cagaban a había un trompadas. muchacho, tenía un... El capitán que Le vamos a arrancar los... le vamos a sacar hasta la mierda que llevan dentro. Tremendo, las vísceras, ¿no? Sí. Las vísceras, sí, como un chinchulín. Concretamente, la mierda que llevan dentro. Tremendo. Bueno, así era Samoa. Un juego El que... quiropráctico le decían. Sí, un juego que quedó un poco en el olvido, me parece. Quiropráctico. Tremendo. Pero bueno, nada, un Samoa que hoy en día es inconcebible, sería una derrota. No nos podrían estrepitosa. ganar, jamás. No deberían. Eloíd Mortales, me parece Sí. que es lo que se viene, porque estamos esperando a Gastón Rebol, que por el momento no nos contesta. Porque hubo acción argentina, es el 5. 7, 7. ¿7 qué? El 7. El 7. Yo lo tengo anotado como el 5. Bueno, listo. Está bien. Faltó la producción, muchachos. Interesados al MD. Sí. De hecho, me escribieron en la semana para... Tenemos un LinkedIn. Tenemos un LinkedIn, Tenemos un LinkedIn. efectivamente.